esta palabra el Señor me la venía regalando desde hace varios días, ¿sí? Que muchas, que nosotros, bueno, en la Biblia dice que nosotros vivimos por fe y no por vista, ¿sí? Aunque vemos muchas cosas todo el tiempo, pues, obviamente, pero nosotros vivimos por fe, ¿sí? Pero la palabra fe, a lo que Dios me revela, es que viene relacionado con la palabra expectativa, ¿sí? Entonces yo revisaba la definición de expectativa y decía, es la esperanza o la posibilidad de conseguir algo o de que algo vaya a pasar. Y como yo estoy haciendo como una cierta comparación con la palabra fe, y pues la definición de fe está en Hebreos 11, ¿sí? En Hebreos 11, ¿qué dice? Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Vuelve otra vez a hablar de la palabra esperanza, ¿sí? Y viene de la palabra esperar, ¿sí? Entonces, nosotros todo el tiempo vivimos con expectativas con las personas, vivimos expectativas con las etapas de nuestra vida, vivimos con expectativas con las cosas, ¿sí? Nosotros decimos, por ejemplo, cuando tenemos expectativas sobre nuestras etapas de la vida, ¿sí? Entonces cuando somos niños, entonces decimos, no, cuando crezca voy a hacer, cuando crezca, cuando sea adolescente, entonces voy a hacer esto, cuando sea adolescente voy a hacer lo otro. Cuando somos adolescentes, entonces decimos, no, ya cuando sea adulto y tenga mi cédula, entonces yo puedo hacer esto, y cuando yo pueda hacer esto, y cuando yo pueda hacer esto. Cuando termine el bachillerato, entonces ahora sí voy a arrancar la universidad, y cuando arranque la universidad, entonces voy a ser feliz, porque en el colegio le enseñan a uno todas las materias, y entonces a uno le gusta la matemática, pero no le gusta la química, un ejemplo. Entonces dice, no, ya, tengo que ver química ahora, pero cuando llegue a la universidad, pues me voy a dedicar a estudiar lo que a mí sí me gusta, ¿sí? Entonces ya estamos en la universidad y uno dice, bueno, yo estoy estudiando en la universidad, estoy sufriendo pues con todas estas materias, con estas clases virtuales, con toda la cosa, pero cuando entre a trabajar, ahí sí voy a ser feliz. Cuando entre a trabajar, entonces ahora sí voy a sacarla del estadio y voy a estar contento. Pues llega el trabajo y uno dice, bueno, cuando consigo mejor trabajo, entonces ahora sí voy a ser feliz. Cuando tenga el trabajo de mis sueños, cuando tenga mi propia empresa, no, cuando tenga mi propia empresa, va a ser el dueño de mi tiempo, vea, la plata va a llegar y entonces voy a ser feliz. Y entonces ya cuando uno tiene su propia empresa, entonces ve que también es otro costo, y entonces uno, las expectativas de uno van cambiando, ¿sí? Entonces, y uno va viendo que cada expectativa que uno pone sobre las cosas o sobre las situaciones, pues simplemente no ocurre la mayoría de las veces como estamos pensando. Entonces, en nuestro corazón y en nuestra vida empezamos a tener como eso, digamos como esas falsas expectativas, o de pronto yo espero mucho de algo, mucho de una situación, mucho de una persona, mucho de una cosa, ¿sí? A veces decimos, no, yo voy a comprar, mejor dicho, cuando yo tenga un carro voy a ser feliz, y mi carro, y mi carro, y mi carro. Y entonces cuando tiene el carro, entonces se da cuenta que ya están los trancones, que están, bueno, muchas situaciones, y entonces uno empieza de alguna manera a frustrarse, ¿sí? Porque pone sus expectativas de felicidad o sus expectativas de crecimiento en cosas temporales, como las personas pues también somos temporales, ¿no? Hay personas que pasan en nuestra vida, que las conocemos, ya sean en las etapas relacionales, emocionales, profesionales, y muchas veces nos llenamos de expectativas cuando conocemos a alguien, como les digo, ya sea en la parte sentimental, laboral, no sé, en cualquier ámbito. Y vemos que esas personas tenemos muchas expectativas a veces, y a veces las personas fallan porque las personas no somos perfectas y tendemos a fallar. O simplemente no quiere decir que las personas a veces nos fallen, sino que también nos hacemos unas expectativas falsas o diferentes de las que de verdad debemos tener. ¿Sí? Ok, listo. Eclesiastés 4:15 dice, en esta vida he visto que la gente apoya al joven que sucede al rey. Y aunque es incontable la gente que sigue a los reyes, muchos de los que vienen después tampoco quedan contentos con el sucesor. Y también esto es un absurdo, es correr tras el viento. Pues les quiero dar la noticia que sea por el que usted vote,
sea el que gane, tampoco nos va a convencer, sea el que sea el de X, el de Y o el de Z, sea el que sea por el que usted vote, o sea cual sea el que gane, unos van a estar felices, otros van a estar no felices, pero después de un tiempo, igual no nos van a convencer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ponemos nuestras expectativas, ¿cierto? Pero yo quiero leer, obviamente esto no es no es un devocional político, sino que eh, lo bueno de la palabra de Dios, una de las ventajas de la palabra de Dios es que es eterna, ¿sí? Y aunque esto fue escrito hace miles de años, aplica para hoy. La sanidad de una nación, la sanidad de un país no depende de una persona, depende de Dios, depende de las personas que componemos esta nación. La Biblia dice que si el pueblo de Dios se vuelve a Dios, Dios sana la tierra, sea la persona que sea, ¿sí? Es normal que nosotros tengamos expectativas sobre todo, es normal y es inevitable, ¿sí? Yo no le puedo decir a usted, no confíe en nadie, no tenga expectativa de nada. No por ahí un amigo me dice, mijo, usted no espere nada de nadie para que si alguien hace algo, usted quede sorprendido y esté feliz. Pero es inevitable. Nosotros siempre tenemos expectativas sobre todo, porque nosotros vivimos, como les digo, vivimos por fe. O sea, nosotros salimos con la tarjeta del mío esperando que esa esté cargada y que cuando la pasemos nos vaya a dejar pasar. O los que tenemos un vehículo, nosotros tenemos la fe que le vamos a poner la llave y que cuando la giremos esa vaina va a prender y nos va a llevar al destino, ¿sí? O sea, los que tienen moto tienen mucha fe porque dicen en 5 minutos llego porque paso por un ladito, y entonces, y esa es la fe, ¿sí o no? Pero entonces uno todo el tiempo está, porque uno no sabe exactamente qué va a pasar, o sea, pues ahorita porque pues tú no tienes celular y uno ya sale de la casa y la ubicación en tiempo real y entonces todo el mundo sabe dónde uno está en todo momento y entonces que mande la ubicación, que cómo vas, que una cosa que la otra. Pero, y bueno, antes que no habían celulares, pues uno salía de la casa y la misericordia de Dios lo traía a uno porque había un teléfono fijo y ese teléfono. Y entonces, pero uno salía y ya, pero todo el tiempo vivimos por fe y por expectativas. Es imposible decir a las personas o decir, bueno, no, bueno, listo, yo pongo expectativas sobre las personas, sobre las cosas y las cosas me van a fallar. Entonces no voy a creer en nadie, no voy a confiar en nadie y no, o sea, no es el sentido, ¿sí? Pero quiero hablar rápidamente. eh, Vamos a Jeremías 17. Venga, yo lo tengo por aquí guardadito. Jeremías 17, 5. Siempre vamos a esperar algo de las personas. Pero cuando esperamos o tenemos nuestras expectativas o nuestra fe sobre las personas encima de las expectativas que debemos tener de Dios, mire lo que sucede. Dice, Jeremías 17, 5 dice, así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Mire, hay muchas cosas que nosotros a veces ponemos nuestra confianza en personas y sabemos que esas personas de alguna manera ni siquiera a veces deberíamos relacionarnos con ciertas personas, porque sabemos que esas personas en algún momento pues van a afectar más nuestra vida de manera negativa que una manera positiva, ¿sí? O hay personas que nosotros sabemos que cada que estamos con esas personas pues no hacemos las cosas que deberíamos hacer o no nos comportamos como hijos de Dios. Y muchas veces con esas personas que sabemos que se emprenden negocios, se inician relaciones, se hacen cosas y entonces nosotros ponemos, es que se ve bueno, es que no, mira, él es una personota, no cree en Dios, pero no, eso parece cristiano ese muchacho, o sea, es más creyente que los no creyentes, aunque no cree, ¿sí? Entonces muchas veces ponemos nuestra confianza en personas, ¿sí? Y en la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre.
Y luego dice, maldito el que se apoya en su propia fuerza. Y esa confianza muchas veces, en algunas ocasiones, no es ni siquiera en otra persona, sino en nuestras propias capacidades y en nuestra propia fuerza. Ah, es que yo soy el ingeniero, es que yo soy el arquitecto, es que yo soy el abogado, y yo sé que si yo inicio en ese negocio lo voy a lograr, porque yo puedo, porque yo sé, y le metemos como la frasecita espiritual, no, es que Dios me ayudó y Dios me equipó y si Dios me permitió es porque yo puedo, ¿sí? Y muchas veces ponemos expectativas o nos vamos pues porque creemos que nosotros podemos en nuestra propia fuerza, ¿sí? Y no estoy diciendo que no creamos en nosotros mismos, sí tenemos que crear en nosotros mismos, pero principalmente tenemos que poner nuestra confianza ¿en qué? En Dios. Listo, entonces, ahora ya vimos por qué no poner la confianza o nuestras expectativas en las personas. ¿Por qué? Porque las personas fallan. Entonces nos decepcionamos de todo el mundo, entonces nadie sirve, entonces todo el mundo es malo y entonces nadie me ayuda. No, simplemente las personas somos personas y somos imperfectas y el Señor nos quiere llevar a la perfección hasta la estatura de Cristo. Pero pues eso es un proceso que dura toda la vida, ¿sí? Y es el proceso donde tenemos cada vez que mejorar, que mejorar, que mejorar. Pero, y esperar cosas de las personas no es malo, pero poner nuestra fe y nuestra confianza total en las personas, eso es lo que no está bien, ¿sí? Nuestra confianza y nuestra expectativa siempre tiene que estar en Dios. Y vamos a ver qué sucede o cuál es el comparativo, ¿sí? De poner nuestra confianza en las personas o en las cosas y poner nuestra confianza en Dios, ¿sí? Y también está en Jeremías 17, no en el 5, sino que está en el 7, dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios, las personas nos pueden fallar y les aseguro, las personas nos van a fallar, las cosas nos van a fallar, ¿sí? Nada más ahorita que arrancamos ya teníamos todo listo, y un momento a otro falló. Y también es una confirmación de que el mensaje de hoy es este, ¿sí? Que yo dije, no, nos vamos para la iglesia porque allá están las personas, están los equipos, el pastor me dio la opción de hacerlo desde mi casa, yo soy medio enfermito para el tema de la tecnología, pero entonces yo dije, no, allá están mis amigos, están los equipos de última tecnología y lo están. Y algo nos falló. Y entonces, porque yo traía todas mis expectativas y confianza en mis amigos, en mis hermanos en la fe y en los equipos que tenemos por la gracia de Dios. Entonces, y falló. Y entonces, pero todo es a propósito y todo va acorde al propósito de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, Jeremías 17 dice, entonces, será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Miren, nosotros en la iglesia tenemos un árbol y lo discutíamos con el pastor esa semana. Veamos un árbol, que el árbol es un samán y es un árbol muy grande, muy pesado, muy fuerte y está junto a la corriente. Y las raíces se extendieron a la corriente y es un árbol que está agarradísimo. O sea, ese árbol es fuerte, grandísimo, pesado. Cuando venga a la iglesia lo busca, está en todo el centro de la iglesia, ahí está y ahí va a estar. Porque está junto a una corriente de agua y está ya agarrado, está aferrado, está fuerte. Y ese árbol, también tenemos árbol de guanábana, las guanábanas van, vienen, pero el samán siempre está verde, siempre está grande, siempre está fuerte. Y es una confirmación pues de lo que dice la palabra de Dios. Ya para digamos, para concluir, hay una enseñanza, hay una historia, hay un capítulo bíblico, ¿sí? Que fue de los primeros que el Señor me regaló hace muchos años. Juan 5, el título le dice, Jesús sana a un inválido. Algún tiempo después se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén.
Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En otras versiones dice Betesda o Betzasá. ¿Listo? En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se enteró que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante el hombre quedó sano, así que tomó su camilla y se echó a andar. Hasta allí. Les voy a explicar el contexto rápidamente. Aquí habla de un lugar que se llamaba Betzatá, había un estanque, porque habían muchos enfermos, paralíticos, y dice que tenía 5 pórticos. O sea, es un estanque, imaginémonos en ese momentico una piscina, me imagino que es circular, con 5 puertas, ¿sí? 5 puertas de acceso, 5 pórticos. Y dice que había allí muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, ¿sí? ¿Qué sucedía en ese estanque? El Espíritu de Dios venía sobre el estanque, el agua se agitaba, ¿sí? Y la primera persona que lograra entrar al estanque quedaba sana, ¿sí? Por eso habían allí muchas personas. Cuando Jesús, entre todos los enfermos, paralíticos, ciegos, él identificó uno que llevaba 38 años, 38 años inválido, 38. Yo tengo 40 años, es decir, que prácticamente toda mi vida una persona inválida, enferma, ¿sí? Cuando ve a Jesús, este hombre, según lo que yo veo aquí en la Biblia, no tenía ninguna expectativa acerca de Jesús. Pero cuando ve a Jesús, lo reconoce, porque le dice Señor, ¿sí? Cuando Jesús le pregunta, ¿quieres quedar sano? Él lo reconoce como Señor, y le dice Señor. O sea, él sabe que la persona que le está hablando es el Hijo de Dios, ¿sí? Porque lo reconoce como Señor. Y no solo por eso, Jesús en la época era una persona muy famosa, porque convirtió el agua en vino, sanaba enfermos. Entonces yo digo, si yo llevo 38 años enfermo, inválido, y veo que allá viene una persona que sana a todo el mundo, que convirtió el agua en vino, que sí, no sé, o sea, hace milagros, viene y me pregunta a mí, que llevo 38 años enfermo, y me dices, ¿quieres quedar sano? ¿Cuál es la respuesta de una persona normal o natural después de llevar 38 años enfermo? Pues que sí, ¿sí o no? Pero ¿qué le responde? Vea, digamos, paradójicamente, esta persona, 38 años inválido, viene una persona que sana, lo reconoce como Dios, como Señor, porque le dice Señor. Jesús le pregunta, ¿quieres quedar sano? Y esa persona, contrario a todo lo que pensaríamos nosotros, tenía cero expectativas con Jesús, porque no le dice que sí. ¿Qué le dice? O sea, la respuesta normal es, o natural es, bueno, yo estoy enfermo, 38 años enfermo, viene alguien que sana, me pregunta si quiero quedar sano, mi respuesta es, sí, obvio, sí o no, sí, ya, se acabó, me sano y me voy para mi casa, recojo mi camilla, la pongo en Neolex, la vendo y ya, sí o no, para otro inválido, o la regalo, no sé. Pero ¿qué le dice esta persona? Póngale cuidado, mire lo que dice esta persona. Y uno a veces lee la Biblia así como que, ay, sí, lee y ay, sí, el Señor lo sanó y para de contar, cierro mi Biblia y me voy para el trabajo. Pero no, miren lo que le responde esa persona después de llevar 38 años inválido al sanador, al que viene haciendo milagros. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Mire, en ese versículo se resume todo el devocional de hoy. Primero, pone las expectativas sobre las personas. Cuando se agita el agua, nadie me ayuda, ¿sí?
O sea que él vivía ofendido con todo el mundo. Él cuando veía al ciego, que es ciego, pero pues por lo menos se mueve, entonces el ciego se tiraba, caía dentro del agua, porque de pronto había el ciego que tiraba para el otro lado y caía en la tierra, ¿sí o no? Pero el ciego que se tiraba del estanque, y cuando veía al ciego que salía viendo, él se ofendía, digo yo, o sea, aparte, o sea, aparte de la enfermedad, veía ofendido con todo el mundo. Él veía al ciego que dice, pues por lo menos puede mover, se tiró y salió viendo. Y yo, este quedó ciego la semana pasada por trabajar con soldaduras y ya está viendo, y yo 38 años aquí. Entonces ponía la expectativa sobre las personas. Nadie me ayuda, nadie me mete al estanque, nadie. Y luego dice, y cuando trato de hacerlo, o sea, cuando me apoyo en mi propia fuerza, otro se mete antes. O sea, este versículo nos resume el devocional todo. ¿Por qué? Porque este hombre ponía su expectativa en las personas y luego ponía su expectativa en su propia fuerza, en su propia capacidad. ¿Sí? Y ni la una ni la otra. O sea, ni las personas ni él. O sea que él vivía ofendido y lastimado con todo el mundo. Y lastimosamente, yo creo que él cuando veía a otro sano, él maldecía a esa persona, decía, este desgraciado, ¿por qué salió caminando? ¿Por qué salió tal? Ese por lo menos lo empujaron, nadie lo ayudó, pero lo empujaron. A mí nadie ni me empuja, nada, no me ayudan. Ah, listo, no me ayuden, que yo me meto solo, tampoco. ¿Sí? Tampoco podía. Jesús, miren, de las cosas más impactantes que yo he encontrado en este episodio de la historia y de la Biblia, es que Jesús, consciente de la situación, consciente de las personas, consciente de que ni las personas ni nuestra propia fuerza finalmente va a lograr conseguir lo que, pues la bendición de Dios o lo que esperamos de Dios. Dios responde a esa oración. Bueno, Jesús mismo se respondió, o sea, Jesús le pregunta, ¿quieres quedar sano? Y este señor nunca le dijo que sí. Y Jesús no le dice, ay, mi hijo, pues como usted no se avispó, no dijo, pero es que nadie le ayuda. Miren, no se avispó, pues yo tampoco le voy a ayudar. No, Jesús, ¿qué le dice? Dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Si este hombre tuviera la expectativa en Jesús, aunque lo reconocía como Dios, ¿sí? Porque le dice Señor, y este hombre lleva 38 años enfermo, Jesús a lo sumo tendría 30, 31 años, ¿sí? Digamos, una persona más joven, y le dice Señor, lo reconoce como autoridad, como Señor, pero no tiene ninguna expectativa sobre él. Yo digo, yo llevo 38 años, veo al que me sana, le digo, Señor, sáname, ¿sí o no? O si me pregunta, le digo, ah, bueno, pues claro, yo quiero, ¿cómo no va a querer? Pero este hombre no tiene ninguna expectativa, y aún sin tener expectativa, Dios en su misericordia le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Y el hombre quedó sano, ¿sí? Entonces, para terminar, quiero que vamos a Efesios 3:20. Efesios 3:20. Yo lo busco acá. Efesios 3:20. Dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Poner nuestras expectativas en aquel que puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginarnos o pedir. El paralítico sabía que él sanaba, pero no se imaginaba o no esperaba que Jesús lo fuera a sanar. Y en este caso podemos ver cómo este hombre recibió de Jesús muchísimo más de todo lo que él se podía imaginar o incluso pedir, porque él nunca le pidió a Jesús que lo sanara. Nunca. Pero el Señor lo sana. Y con ese pensamiento tenemos que estar hoy. Pongamos nuestra expectativa en Dios, pongamos todas nuestras expectativas en Jesús, y Él va a hacer muchísimo más de lo que nosotros nos podemos imaginar o pedir. ¿Listo? Piensa en la situación, pongamos nuestras expectativas en Dios, pongamos nuestra confianza en Dios. Y va a suceder como dice en Jeremías, bendito el hombre que confía en Dios, que pone su esperanza en el Señor. ¿Listo? Bueno, Padre, yo quiero darte gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado, Señor.
que has guardado en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Gracias, Dios, porque ponemos nuestras expectativas en ti, Señor, en lo que tú nos dices, en lo que tú nos hablas, Señor, y en todas aquellas cosas que van a pasar de acuerdo a tu hermosa y perfecta voluntad, Señor. Sabemos que a veces los problemas y las dificultades han hecho que no podamos pedirte cosas, Dios, pero sabemos, Señor, que tú, Señor, nos puedes sorprender y de hecho lo haces siempre, Dios, dándonos mucho más de lo que podemos imaginarnos o pedir, Señor. Gracias, Dios, gracias porque cada que una persona nos falla, Señor, sirve, Dios, para reconocer que nuestra confianza y nuestra fe debe estar puesta en ti, Señor. Porque tú eres nuestro Dios, Señor, tú eres nuestro Padre, tú nos amas, Señor, con amor eterno. Muchas personas nos aman, Dios, por lo bueno que ven de nosotros, Señor. Pero tú nos amas, Señor, cuando ves lo bueno, Señor, y aun cuando ves lo malo, Dios. Obviamente quieres que lo corrijamos y necesitas que lo corrijamos. Tu expectativa sobre nosotros, Señor, es que nosotros, Señor, cada vez crezcamos más hacia la estatura, Señor, e imitemos más a Cristo, Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos regalaste, Señor, gracias porque cada dificultad, Señor, cada cosa que sucedió hoy, Dios, fue una confirmación, Dios, de que tenemos que poner nuestra confianza en ti, Señor, y que nuestras expectativas, Señor, siempre van a estar en ti, Dios. Siempre vamos a esperar cosas de las personas y no es malo, Señor, pero queremos guardar nuestro corazón, Señor, siempre, siempre, poniendo nuestra confianza en ti, Señor. Gracias, Papá hermoso, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas las actividades de todas las personas que han escuchado, que van escuchando, Señor, o que de pronto van a escuchar este mensaje en otro momento, Dios. Te amamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.